Bien, veamos ahora algunos ejercicios de aplicación contextualizados. Las compañías que producen coche tienen que averiguar cómo se comportan los vehículos en diferentes tipos de colisiones. Una de esas colisiones es el choque frontal a una velocidad de 120 km por hora contra una pared firme. Un coche que tarda 15 segundos en alcanzar desde reposo esa velocidad recorre en el movimiento acelerado una distancia superior a los 200 metros. Debemos entender aquí que un coche que se desplaza horizontalmente. Para no construir pistas tan largas, los coches cuyo comportamiento en la colisión se quiere averiguar se deja caer desde una altura mucho menor que 200 metros, tal como podemos ver en el gráfico. ¿Cuánto tiempo es necesario para que un coche en caída libre alcance la velocidad de 120 km por hora y desde qué altura se deja caer? Aquí habría que aclarar que caída libre está asumiendo una aceleración de gravedad de 9,8 en promedio, metros por segundo al cuadrado. Ahora, habría que tratar de entender por qué un coche que se desplaza horizontalmente necesita recorrer 200 metros en 15 segundos y por qué cuando lo hace en caída libre necesita una altura mucho menor. Se sobreentiende. Bien, esto se debe a que la aceleración que alcanza un coche en movimiento horizontal debe ser menor a la aceleración que experimente en movimiento vertical de caída libre de 9,8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Bien, vamos a averiguar datos tan interesantes. Bien, todo esto que se acaba de comentar es la contextualización. La pregunta, el desarrollo del ejercicio es a partir de aquí. Por ejemplo, me dice, ¿cuánto tiempo dura esta caída? Es necesario para que un coche en caída libre alcance una velocidad de 120 km. Se refiere a la velocidad con que va a impactar contra el piso. ¿Desde qué altura se deja caer? Me pregunta por la altura a la cual fue abandonado y se deja caer es un dato. Velocidad inicial 0. Bien, vamos a desarrollar entonces. Tengo aquí el coche que se abandona, se deja caer, que recorre una determinada altura alcanzando una determinada velocidad final, ambos. Bueno, en este caso la velocidad final es dato. Me pregunta por el tiempo y me pregunta por la altura. No olvidar que siempre estamos bajo los efectos de la aceleración de gravedad. Bien, esta velocidad con que llega al piso, rapidez, la convertimos a metros por segundo. Ya sabemos que de una manera práctica podemos multiplicar por 5 sobre 18 y obtenemos una rapidez promedio de 33,3 metros por segundo. Listo, ahora vamos a calcular el tiempo de caída. Tengo rapidez inicial, tengo rapidez final, tengo magnitud de aceleración y tengo tiempo. Vamos a elegir esta fórmula de aquí que contiene tanto los datos como la incógnita. Es una fórmula escalar. Como estoy bajando, voy a usar más aquí. Rapidez final 33,3, rapidez inicial 0, la magnitud de la aceleración 9,8 y nuestro tiempo que lo obtenemos pasando esta expresión a dividir y nos sale un resultado de 3,4 segundos. Es un tiempo mucho menor a los 15 segundos que el móvil emplea cuando recorre horizontalmente. Ahora vamos por la altura. En realidad podríamos usar cualquier fórmula que contenga altura porque ya tenemos todos los datos. Voy a utilizar esta de aquí, que sería altura incógnita es al tiempo 3,4, como la rapidez inicial 0 porque fue dejado caer, la rapidez final que es dato 33,3 sobre 2. Altura es a tiempo como rapidez inicial más final sobre 2. Por favor, dividimos esto entre 2, pasamos a multiplicar y obtenemos una altura de 56,51 metros, que nuevamente es una altura menor que los 200 metros que debe recorrer un coche de manera horizontal, y esto se debe al valor de la aceleración de gravedad. Bien, acá tenemos otro problema muy interesante. Un grupo de alpinistas jóvenes llega hasta un acantilado y deciden determinar aproximadamente su altura. Dejan caer una piedra, ahí hay un dato, velocidad inicial, y miren el tiempo que tarda la piedra en llegar al fondo. A. Si el tiempo de caída es 1,8 segundos, ¿cuál es la altura del acantilado? Entonces, dejar caer, vuelvo a repetirte, es un dato. Tiempo de caída es otro dato. Altura vendría a ser mi incógnita. Luego más adelante me está preguntando con qué velocidad debe llegar la piedra cuando choca. Eso es en la parte C. Bien, vamos a graficar. La piedra es abandonada, recorriendo en un tiempo de 1,8 segundos que ha sido medida por los alpinistas. A partir de ahí me piden allá la altura. Y además más adelante la velocidad con que logra llegar la piedra al fondo del acantilado. No olvidar que siempre la aceleración de gravedad es un dato que nos va a acompañar de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, lo primero que me piden es la altura. Entonces vamos a buscar una fórmula que en este caso no tenga rapidez final porque todavía no contamos con ella y todavía no deseo calcularla. Tenemos esta fórmula de aquí.
donde la rapidez inicial es 0, toda esta expresión se cancela. La altura, que es mi incógnita, 9,8 sobre 2 por 1,8 al cuadrado. Listo, por favor, esto en nuestras calculadoras nos da una altura de 15,876 metros. Ahora, antes de responder la pregunta C, respondamos a la pregunta B. Esta determinación de la altura del acantilado es una medición indirecta. ¿Cuál sería la manera directa de medir la altura? Interesante pregunta. Bueno, la altura es una longitud. Una medida directa sería utilizar una herramienta, un instrumento que mida longitudes, una wincha, una cuerda para medir su longitud, ¿correcto? Pero en este caso lo estoy obteniendo de manera indirecta, al haber medido el tiempo que tarda en caer. Ahora, otra propuesta interesante, más compleja, sería: dejo caer la piedra, esta choca y emite un sonido. Y yo lo que hago medir es el tiempo total, desde que la dejé hasta que escuché el sonido. ¿Por qué esto es más complejo? Porque primero la piedra emplea un tiempo en caer y a partir de aquí se genera una onda de sonido desde el impacto hasta que llega la persona. Entonces la persona tendría que calcular la altura en base a esos datos, el tiempo que emplea la piedra en caer más el tiempo que emplea la piedra en ser escuchada. Esto implica una mayor complejidad, pero también hace interesante el problema. Bien, ahora veamos qué velocidad logra alcanzar la piedra cuando choca contra el piso. Para eso vamos a emplear una fórmula sencilla porque ya tenemos todos los datos principalmente. La velocidad final quiero hallar, la rapidez inicial es 0, la magnitud de aceleración 9,8 y el tiempo de 1,8 segundos, y eso nos da una rapidez de 17,64 metros por segundo. Y entonces estas dos serían nuestras respuestas. Ahora, hay un inciso D. Si la altura del acantilado hubiera sido 4 veces mayor, ¿cuál habría sido el tiempo de caída? Bueno, ahí simplemente tendríamos que multiplicar esta altura por 4 y volvernos a plantear el problema. Eso lo dejo ya para que tú lo puedas calcular. Sin embargo, quiero que observes esta fórmula, mira. Esta es una constante. Si la altura se cuadruplica, el tiempo, como está acá al cuadrado, raíz cuadrada de 4 sería 2 veces. Así que yo me atrevo a decir que el tiempo sería el doble de 1,8 sin haber realizado la operación, es decir, 3,6. Pero por favor te invito a que realices la operación. Vuelvo a repetirte, la altura se cuadruplica, multiplica esto por 4. Esto es una constante, 9,8 entre 2, y calcula tu tiempo. Vamos a ver si las predicciones son correctas, las predicciones matemáticas.